Amados hermanos, de verdad que bendiciones cuando la iglesia a una sola voz exalta a su Señor. Hoy vamos a continuar con la predicación del libro de Segunda de Timoteo y vamos a iniciar el último capítulo, el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Es importante que recordemos cuál es el propósito por el cual Pablo, inspirado por Dios, escribió esta carta. Y el propósito o la idea principal de toda la carta es que Pablo quiere incentivar a Timoteo a que permanezca fiel a pesar de los momentos difíciles y de las circunstancias dolorosas y del tanto sufrimiento, y que también prepare a otras personas para continuar con la obra. Con esta idea en principal que rodeó todo el libro, Pablo ha dado instrucciones una y otra vez a Timoteo durante toda la carta. Le ha dicho, predica la palabra de Dios. Le ha dicho que trabaje conforme a su ministerio, que avive el fuego del don de Dios que está en él, que soporte sufrimientos. En conclusión, le ha dicho que continúe con el legado de Pablo, y no solamente de Pablo, sino con el legado de Cristo, preservando el evangelio como un tesoro que tiene que estar transmitido de generación en generación. Debemos resguardar ese tesoro. Y estas ideas Pablo la ha ido repitiendo cíclicamente durante toda la carta, y no va a ser la excepción para este capítulo 4. Pablo vuelve a iniciar con una solicitud, un encargo en el cual lo invita a predicar la palabra de Dios. Porque necesitamos predicar la palabra de Dios, hermanos. Esta verdad no puede ser guardada ni oculta ni tenerla nada más para nosotros. Es una verdad que necesita el mundo, porque es la verdad que salva a las personas, es la verdad que transforma las vidas y es la verdad que nos equipa para poder permanecer en Cristo Jesús. Esta verdad no puede ser oculta ni guardada, y lo mismo le pasó a un doctor llamado Ignaz Semmelweis. Discúlpeme el inglés, pero más o menos se pronuncia así. Aproximadamente por el año 1840, este doctor trabajaba en Viena, específicamente en un hospital materno. Y él se percató de que las mujeres cuando daban a luz morían. Les daba fiebre y morían. Y a él le interesó mucho esto, averiguar por qué en ese lugar las mujeres morían cuando estaban dando a luz. Poco a poco investigó, hizo muchos estudios y determinó que las mujeres morían cuando eran atendidas por los hombres y no por las parteras. Lo que lo llevó a investigar más para descubrir la verdad. ¿Qué estaba pasando en ese lugar? Que cuando un hombre atendía a una mujer dando a luz, el 96% de esas mujeres morían. Descubrió que estos hombres no se lavaban las manos al momento de atender a las mujeres cuando daban a luz. Muchos venían de prácticas donde estaban con otros cuerpos que ya estaban muertos, estudiando, y como si nada venían ahora a atender a las mujeres que estaban dando a luz y no se lavaban las manos. Él instauró la medida de lavarse las manos con cloro, con una sustancia especial para que eliminara las bacterias. Recuerden que para ese tiempo el estudio de las bacterias no estaba tan profundo. Estamos hablando del año 1840. No tenían los instrumentos que tenemos hoy para ver todas las cosas que están mal a nivel de bacterias en nuestro cuerpo. Él descubrió esta verdad y quiso transmitirla a los otros doctores. Hermanos, mire, tenemos un problema. El 96% de las mujeres está muriendo a causa de que no nos lavamos las manos. A los doctores les pareció algo muy loco y que cómo es posible que simplemente lavarme las manos va a cambiar esto. Y decidieron no creerle. Y las mujeres siguieron muriendo. Años más tarde, la teoría de lavarse las manos y la teoría de que existían bacterias en las manos de los doctores fue comprobada gracias
a los científicos Louis Pasteur y Joseph Lister. La historia de Ignaz Semmelweis es un recordatorio, hermanos, de la importancia que tenemos de decir la verdad cuando tenemos acceso a ella, cuando la sabemos. Porque su intención era querer salvar las vidas de estas mujeres. Estaban muriendo personas a causa de que no estaban tomando las medidas médicas necesarias, como simplemente lavarte las manos. ¿Cuánto más nosotros tenemos que predicar la verdad de Dios? Que no solamente va a salvar la vida, sino que va a dar vida eterna. Va a salvar, va a transformar y nos va a equipar para permanecer en Cristo. Por eso es que este mensaje no puede ser guardado, este mensaje no puede ser callado. Y el título de esta enseñanza es: no te quedes callado. No te quedes callado. Y vamos a estar estudiando 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Pero vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor pueda de verdad enseñarnos por medio de su palabra y asumir la responsabilidad de este mandato que nos está dando la palabra a ti y a mí el día de hoy. Tenemos una responsabilidad delante de Dios y vamos a aprenderla cómo vamos a hacer para asumir esta responsabilidad y permanecer en ella. Amado Dios, Padre, te doy muchas gracias por tu maravillosa palabra, porque podemos tener acceso a ella y podemos estar aquí hoy predicándola. Gracias por cada línea, por cada mensaje que has dispuesto hoy, Señor, transmitirnos a nosotros. Ayúdanos a entender la importancia que tiene predicar tu palabra, permanecer en ella. Y lo maravilloso y bondadoso que eres tú, que aún trayendo tantas bendiciones para nuestra vida, también nos recompensas cuando lo hacemos. Ayúdanos a entender este mensaje, Señor, y abrir nuestros ojos espirituales para poder entender tu verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto que vamos a recorrer, les comentaba que era 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Y vamos a leerlo juntos. Dice así: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo que básicamente nos está diciendo este pasaje puede ser resumido en la siguiente idea principal, y es que debemos predicar la verdad, permanecer en ella, y seremos recompensados. Ese es el énfasis, la idea principal de esta enseñanza. Predica la verdad, permanece en ella y serás recompensado. Y para estudiarla de una mejor manera, dividí este pasaje en dos partes. La primera parte es: debemos predicar la verdad con paciencia e instrucción. Y la segunda parte es que debemos permanecer en la verdad y seremos recompensados. Así que acompáñame a recorrer esta estructura juntos, empezando por los primeros dos versículos, que dicen lo siguiente: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende,
exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hermanos, la primera parte de este pasaje, para los que ya han leído esta carta con anterioridad, esta carta es una carta que fue escrita con muchas emociones. Eran las últimas palabras de Pablo a Timoteo y las últimas palabras en sí que estaban escritas por el apóstol Pablo antes de morir. Lo que trajo como consecuencia una carta llena de emociones, una carta muy familiar. Pero cuando empieza este capítulo 4, vemos como si el autor cambiara de tono, como si el autor quisiera establecer una formalidad diferente ante una solicitud que quiere hacerle a Timoteo. Es como que toma en serio esto que te voy a decir, porque pongo a Dios y a Cristo de testigos de la orden que te estoy dando. Y no solamente esto, sino que le da el carácter a Cristo como juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, que esa obra que está encomendándole a Timoteo va a ser juzgada por Cristo, aquel que juzga a los vivos y a los muertos. Lo que quiere decir esto, amados pastores, Jorge, Julián, amados maestros, que estamos aquí siempre predicando la palabra de Dios, el Señor Jesús está observando la manera en que predicamos. Y no solamente eso, sino que nos está evaluando. Conforme su omnisciencia, que Él todo lo sabe, la sabiduría que todo la tiene Él está allí sentado en primera fila, observando y evaluando nuestra enseñanza. Cuando yo profundicé en esto, evidentemente causó mucho temor en mi corazón. Pero para aquellos que hacemos el esfuerzo de predicar la palabra de Dios en su contexto, es un ánimo que tenemos ahora para seguir haciéndolo, para permanecer en estudiar la palabra de Dios, para transmitirle a ustedes un mensaje de la manera correcta. Pero para aquellas personas que no prediquen la verdad, es una advertencia de que Cristo los va a juzgar por la manera en que predican. Porque un predicador, hermano, no puede hablar ni más ni menos de lo que dice la palabra. Debe predicar la palabra de Dios. Eso es lo que debe ser un predicador. Un predicador no puede estar aquí hablando de historias, de fábulas y de cuentos, de vivencias personales. Debe predicar la palabra de Dios. Y en lo particular, cuando yo inicié en mi camino con el Señor, cuando yo llegué a esta congregación, a mí me gustaba mucho el predicador llamado Dante Gebel. No se sorprendan, me gustaba mucho. Yo creo que Dante Gebel tiene una capacidad oratoria envidiable. Tú lo escuchas predicar y la manera en que transmite sus palabras, sus ideas, la manera en que las conecta, es sorprendente. Pero ¿cuánta palabra hay en su predicación? Muchas de las veces, muchas de las prédicas que vi, utilizaba un versículo y de ahí contaba 500 historias. Eso es lo que no debemos hacer. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios en su contexto y punto. No son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos, es la palabra de Dios lo que debe ser predicada aquí, en esta iglesia. Y es lo que los pastores estamos intentando hacer. Pablo ha dejado claro esto durante toda la carta. Ha hecho mucho énfasis en guardar, en resguardar el tesoro, en predicar la palabra de Dios, en usar bien la palabra de verdad, en retener la forma de las sanas palabras. Pablo ya viene hablando de esto en toda la carta, porque él quiere que se predique la palabra de Dios. Y la razón por la cual debemos predicar la palabra de Dios, hay 3 razones fundamentales que ya la misma carta nos ha enseñado. La razón por la cual debemos predicar la palabra de Dios es porque la palabra de Dios salva, la palabra de Dios transforma y la palabra de Dios nos equipa para permanecer en Cristo Jesús. La palabra de Dios salva, transforma y nos equipa para permanecer en Cristo Jesús. Empecemos con la palabra de Dios salva. Hermanos, yo mismo di este punto en prédicas anteriores y recordemos lo que dice Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 14. Dice,
pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se lo diga? O sea, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo hago para invocarlo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿En qué debo creer? ¿Quién me lo dice? Es necesario que prediquemos la palabra de Dios. Porque recuerden ustedes que la fe viene y el oír la palabra de Dios. No es tus pensamientos, no son tus argumentos, no es lo que tú crees que es lo que hizo Cristo, es lo que la palabra de Dios dice que hizo Cristo. Porque Cristo es el buen pastor. Hay un reels por ahí, un videíto de un extracto de una enseñanza mía. Cristo es el buen pastor. Y cuando el buen pastor habla, las ovejas reconocen su voz. Las ovejas que pertenecen a su redil vuelven a él. Eso quiere decir que nosotros somos portavoces de la voz de Cristo. Que cuando las ovejas escuchan la voz de Cristo, no la voz de Julián, ni de Jorge, ni la mía, es la voz de Cristo por medio de su palabra, esas ovejas que pertenecen a su redil van a volver a él. Es por eso que debemos predicar la palabra de Dios, para que pueda haber fe, para que pueda haber salvación. Es la palabra de Dios que salva, hermano. Si nosotros cambiamos su voz, si cambiamos el mensaje, no va a haber salvación. Debemos predicar la palabra de Dios, porque predicar la palabra de Dios es lo que transforma. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos intentado por nuestras propias fuerzas cambiar algo de nuestra vida? Estoy determinado ahora sí a hacer esto, esto y aquello. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestra esposa cambie o nuestro esposo cambie o que nuestros hijos cambien? Y decimos, ¿cuántas veces se lo tengo que decir? Estoy cansado de decirle siempre lo mismo y no me escucha, no sé qué hacer, estoy desesperado, ya no aguanto más. Pero hermanos, recordemos lo que dice Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios te va a convertir en una persona nueva a medida que te cambie la manera de pensar. Y para cambiarte la manera de pensar, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de su palabra. La palabra de Dios es la que transforma la vida de las personas, la que hace que se establezcan nuevas convicciones, la que hace que te cambie tu manera de pensar. ¿Cuánto de lo que tú aconsejas a tu esposa o a tus hijos tiene la palabra de Dios? Es digno de que nos lo preguntemos, porque estás deseoso de que cambien, pero ni siquiera le predicas la palabra. Ni siquiera oras para que Dios obre conforme a su voluntad en su vida. Hermanos, no van a cambiar. Ni tú, ni yo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie. Si la palabra de Dios nos transforma su vida. Necesitamos la palabra de Dios. Porque si nosotros nos empeñamos en aconsejar a las personas sin la palabra de Dios, ¿sabes lo que va a suceder? Esas personas van a buscarse a otras personas que le digan lo que ellos sí quieren escuchar. No, pero es que ya va a venir Pacheco a decirme tal y tal cosa, ya yo lo conozco ya, prefiero irme para donde, no sé, para donde Juan, a que me diga otra cosa. Él es más tranquilo, él es más light. Hermanos, la palabra de Dios es la que transforma y eso es lo que debemos enseñar y predicar. Y no solo eso, la semana pasada aprendimos que la palabra de Dios nos equipa para permanecer en Cristo. Porque este caminar que tenemos de ser un hijo de Dios, de ser un creyente verdadero, es un caminar difícil y complicado, que muchas veces nos desviamos, muchas veces nos caemos, pero ¿cómo hacemos para levantarnos? ¿Cómo hacemos para volvernos a encarrilar? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos equipa para permanecer.
Y esto se basa en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarte lo que es verdad y para hacerte ver lo que está mal en tu vida. Te corrige cuando estás equivocado y te enseña a hacer lo correcto. Eso es lo que dice 2 Timoteo 3:16. Cuando tú estás desviándote del camino, cuando ya te caíste y te equivocaste y dices, ¿qué debo hacer? Vuelve a las escrituras. Porque las escrituras te van a enseñar lo que está mal en ti. Te van a corregir, te van a exhortar, te van a animar a hacer lo correcto. Por eso debemos predicar la palabra y no lo que tú creas, no tus pensamientos, no tus posturas. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios salva, la palabra de Dios transforma y la palabra de Dios te equipa para permanecer en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo deberíamos predicar entonces esta palabra? El texto nos sugiere dos cosas. Predica la palabra con paciencia y con instrucción. Y ese término de que prediquemos la palabra con paciencia, debemos entender algo, hermano. Dios hace la obra. Dios hace la obra. Nosotros vamos y predicamos el evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado el evangelio a nuestros familiares, a personas que amamos? Y decimos, es como que si le entrara por aquí, le saliera por aquí. O sea, ya le dije que Cristo murió, que Cristo resucitó. Ya le dije que Él era un pecador, se lo mostré con la palabra. O sea, ¿qué más debo hacer? Hermano, ora. Ora. Porque Dios es el que hace la obra. Nuestro llamado es ir a predicar. ¿Cierto? Predicar la palabra de Dios. Pero Dios es el que va a hacer la obra para salvar a esa persona. Dios es el que va a hacer esa obra regeneradora por medio del Espíritu Santo. Dios es el que va a cambiar ese corazón de piedra y lo va a poner un corazón de carne. Dios es el que va a abrir los ojos espirituales de esa persona para que descubra la verdad. Es Dios que lo va a hacer. Es Dios que va a transformar la vida de tu esposo, de tus hijos, de tu compañero de trabajo, de tu jefe, de las personas que te rodean. Es Dios por medio de la palabra. Por medio de la palabra lo va a hacer. Pero tengamos paciencia. Así como la tuvieron con ustedes. Así como la tuvieron conmigo. Porque créanme, yo no fui fácil. Y no soy fácil. No soy nada fácil. Pero me han tenido paciencia. Esperando. Yo me imagino que han doblado rodillas por mí para ver si cambió algunas cosas. Yo también doblaré rodillas por ustedes para que Dios haga la obra en sus vidas. Prediquemos con paciencia. El pastor Julián nos mencionaba que debemos predicarlo con humildad y respeto, como dice Primera de Pedro. Humildad y respeto, con amor, hermano. Con amor. Esperando que Dios obre. Vamos a tener paciencia. Y segundo, y no menos importante, con instrucción. Porque debemos estar capacitados y preparados para dar la palabra. ¿Qué dice la Gran Comisión? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a otros ¿a qué? A que guardan y hagan lo que ya Dios nos ha enseñado a nosotros. La pregunta es, ¿qué tienes tú para enseñar? ¿Qué te ha enseñado Dios a ti que tú puedes capacitar y ayudar a otra persona? Porque no es tu consejo, es lo que tú has aprendido de la palabra de Dios. Tienes que instruirte en la palabra de Dios para poder formar y ayudar a otros. Y no puedes echarle la culpa a la iglesia, porque aquí se predica la palabra de Dios. Y tampoco esperar que, no, porque la forja, necesitamos la forja para poder crecer. No, hermanos, necesitas tú crecer en la palabra de Dios. En tu casa, día tras día, leyendo el plan de lectura, escudriñando la palabra. Por eso es que Hebreos dice, ya llevan tanto tiempo siendo creyentes que deberían estar enseñando a otras personas. Pero en cambio tenemos que volver a enseñarles las cosas básicas del cristianismo. Porque muchos de ustedes se quedaron nada más en que Noé hizo la barca, David venció a Goliat y que Cristo murió y ya. Eso es suficiente. Tenemos que volver otra vez a explicarles las cosas básicas del cristianismo porque ustedes no se han puesto en la determinación de crecer en la palabra de Dios. Es una responsabilidad personal
que cada uno tiene. Nosotros delante de Dios tenemos la responsabilidad de discipularlos y guiarles, sí. Pero ustedes tienen también la responsabilidad de crecer para poder predicar la palabra. Porque el llamado de predicar no solamente para Julián, para Jorge y para mí, es para cada uno de ustedes. En su casa, en su familia, en su universidad, en el trabajo, donde quiera que vayan. Predicar a todas las naciones, y para eso lo necesitamos a todos capacitados y con mucha paciencia, así como la tuvieron con ustedes. Esta predicación de la palabra, hermanos, esta constante exhortación, esta constante amonestación, reprensión, ha traído para la consecuencia de muchas personas que ya no quieran escuchar más esto. Es que en tu iglesia exhortan mucho. No, ya. En tu iglesia exhortan mucho. Yo voy a irme, yo quiero vivir un cristianismo más light, pastor. Yo estoy tranquilito así, ustedes quieren invadirme mi vida, yo no voy pendiente de eso. Y se van a otra congregación donde capaz consiguen una predicación como la de Daniel Javif, un coach motivacional, y hay muchas luces, y hay un espectáculo musical, y muchas palabras motivacionales, pero la palabra de Dios no está presente. Porque donde se predica la palabra de Dios, se corrige, se exhorta, se amonesta, se anima. Muchos en estos tiempos y en los tiempos de Pablo decidieron dejar atrás la sana doctrina e irse con aquellos predicadores que deseaban escuchar lo que ellos querían que le dijeran. Lo mismo pasa hoy, hermanos. Muchas personas se han ido de las congregaciones. Algunos se han ido de esta y están ahorita en otras congregaciones donde es un show, es un espectáculo lleno de luces, pero donde no hay palabra de Dios que edifique y que cambie la vida de las personas. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? ¿Qué podemos hacer nosotros aquellos que sí estamos determinados a permanecer en la verdad? Debemos ser sobrios en todo. Debemos estar atentos en discernir lo que es verdad y lo que es mentira, porque estamos tan llenos de tanta información. A un solo clip podemos ver tantos predicadores. Incluso lo que nosotros te decimos aquí, tú debes filtrarlo por la palabra de Dios. Decir, vamos a ver si es verdad que el pastor Pacheco predicó este texto en su contexto. ¿Por qué dijo tal y tal cosa? Debemos estar sobrios y atentos y alertas, buscando siempre la verdad en todo. Debemos permanecer en nuestra labor como evangelistas, como predicadores de la palabra. Hoy Dios nos está diciendo por medio de la palabra que tenemos la responsabilidad de ir a predicar la verdad. Y debemos estar dispuestos a sufrir. La semana pasada lo aprendimos. Debemos tener la convicción firme de que en este proceso vamos a sufrir heridas profundas por medio de personas que amamos, por medio de personas que le dedicamos tiempo de enseñanza, de estar allí juntos, creciendo, y que de repente de un día a otro se van y ya no están aquí. Y verlos en el mundo nos parte el corazón. Y anhelamos que regresen y las puertas de esta iglesia están abiertas para ellos, pero ellos han tomado la decisión de ir tras otras cosas. Aquellos que abandonan la sana doctrina siempre buscan en qué creer y están por allí como las guabinas de un lado al otro, arrastradas por el mar. En cambio, los que permanecemos estamos claros de la verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cueste lo que cueste, porque el mundo nos va a rechazar, hermanos. El mundo va a rechazar esto. Y debemos estar dispuestos a sufrir cualquier penalidad por esta maravillosa obra. Esta maravillosa palabra de Dios, hermanos, debe ser predicada en todo tiempo. En todo momento, hermanos. Dice el texto que debe ser predicada a tiempo y a destiempo. Y muchos de nosotros
a veces pensamos que tenemos miedo de predicar la palabra de Dios por ser rechazados, como que no es el momento, estamos en un cumpleaños, pastor. Hay necesidad de que estemos picando la torta y tú estés hablando de que Cristo murió, pastor. Y lo juzgas en tu corazón y dices, ¿por qué eres un intenso religioso? Hay tiempo para todo. Pero el Eclesiastés no dice que hay tiempo para predicar y tiempo para no predicar, no dice eso. Hay tiempo para todo, pero predicar siempre, a tiempo y a destiempo. Y a nosotros no nos puede importar lo que digan los demás de nosotros, debe importarnos lo que dice Dios de nosotros. Y Cristo, que va a venir a juzgarnos, va a pedirnos cuenta de las veces que necesitamos predicar y no lo hicimos. Si la gente te tilda de intenso, si la gente te rechaza y te dice que eres un religioso, que contigo no se puede hablar porque siempre sacas la palabra de Dios, estás haciendo lo correcto. Paga el precio de ser el intenso. Equivocado he estado yo también en muchas oportunidades donde en mi corazón digo, esta persona, ¿por qué hace esto en este momento? Pensamos que, no sé, que la palabra de Dios solamente debe estar predicada los miércoles, los viernes y los domingos, o cuando alguien se muere, pero cuando estamos compartiendo queremos hablar de, no sé, de la farándula, de lo que nos gusta, y cuando viene alguien a sacar la Biblia, uy, hermano, pero no la corte. Estamos aquí compartiendo, ¿te vas a poner con esa? No la cortes. Predica la palabra de Dios en todo momento. Cada espacio es una oportunidad que tenemos para predicar esa palabra que puede salvar, transformar y equiparnos a permanecer. Así que estemos dispuestos, hermanos, a enfrentar los rechazos, los sufrimientos, y no importa lo que digan los demás, que te importe lo que diga Dios de ti. Eso es lo más valioso que tú tienes que tener presente, lo que diga Dios de mí. Además que Cristo va a volver y va a pedirme cuenta de lo que hice. Entonces hagamos lo correcto. Hagamos lo correcto, a pesar de que muchas personas decían tomar otro rumbo. A pesar de que muchas personas se cansen de ser exhortados de una otra vez. Esas personas, cuando deciden tomar otro rumbo, demuestran su tibieza. Y probablemente demuestre también la poca comprensión que tienen de las Escrituras y del Evangelio que ha cambiado su vida. Permanezcamos, hermanos. Permanezcamos así como lo hizo Pablo desde el inicio. Pablo, que se encontraba camino a Damasco, siendo un perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús. Un encuentro que cambió su vida y se convirtió de perseguidor a seguidor. Se convirtió en uno de los principales exponentes de la verdad que ahora tenemos en la palabra de Dios. Pablo, en esta carta, estaba claro que ya su labor había terminado. Él estaba consciente de que estaba a punto de morir. Estaba encarcelado en el gobierno de Nerón, un gobierno que perseguía a los cristianos. Pablo ya estaba a punto de ser derramado como una ofrenda de libación, dice él. Y quería decirle a Timoteo que asumiera la responsabilidad de continuar con el legado de predicar la palabra. Pero Pablo termina con una frase maravillosa que dice que él ha peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Y también nos deja ver por medio de una ilustración que su vida iba a ser derramada como una ofrenda de libación. Este término lo que hace referencia es aquel sacrificio que se hacía en el templo cuando el aceite, el agua era derramada sobre el altar en su totalidad, simbolizando esa entrega total. Pablo lo que está diciendo es, me derramo como derramamos el aceite en el altar, como una ofrenda total, porque ya estaba a punto de morir a causa del evangelio. Entregando toda su vida, desde que conoció a Jesús, entregando toda su vida hasta el final, hasta el punto de llegar a morir a causa del evangelio. Una ofrenda de libación. Pero nos deja ver que él permaneció fiel hasta el final, corriendo la carrera y peleando la buena batalla y guardando la fe. Y yo les quiero preguntar entonces a ustedes, si a ustedes, hermanos, esta sería su última semana de vida,
Imagínense eso, tienes tu última semana de vida. ¿Tú dirías las mismas palabras que Pablo? ¿Tú puedes decir hoy que has permanecido en la batalla, que has corrido la carrera como si la fueras a ganar, que has guardado la fe? ¿Tú lo puedes decir? ¿Podemos decir eso, hermanos? ¿Cómo está tu obra en el Señor? ¿Cómo está tu crecimiento espiritual de las Escrituras? ¿Estás conforme con la vida que llevas hoy? Hermano, pero es que somos somos tantas cosas, para no decir la palabra, que pensamos que no nos vamos a morir. Te vas a morir. No solamente eso, sino que Cristo va a regresar y no sabemos cuándo. Y tú, empeñado es que no es el momento, no es el tiempo, estoy en mi proceso. Basta, hermano. Basta, enfócate en hacer lo que tienes que hacer, porque Cristo va a venir y te va a pedir cuentas en tu vida de lo que estás haciendo. Toma la determinación de hacer lo correcto. El momento es ahora, porque cuando estemos cara a cara con Él, ¿qué vas a hacer? Ahí sí va a venir el arrepentimiento. Ahí sí vas a decir, de verdad, lamento mucho no haber peleado la buena batalla como debería, lamento mucho no haber corrido la carrera, lamento mucho no haber guardado la fe, lamento mucho no haber predicado la palabra en su momento porque no quería que me tildaran de religioso, de fanático, de intenso. Lamento mucho no haber asistido los miércoles pensando que no tenía tiempo porque estaba atravesado el día. Lamento mucho no haber ido el viernes a la iglesia en casa porque me daba fastidio, porque siempre terminábamos muy tarde. Lamento mucho no haber estado los domingos puntuales a las 11 y perderme tantos tiempos, momentos especiales con la iglesia, no haber compartido comunión. Lamento tantas cosas, pero ya no va a haber tiempo, hermanos, porque ya habrá llegado tu hora y Cristo va a estar delante de ti pidiéndote cuentas. El momento para que tengas que cambiar es hoy. Hoy es que tienes que arrepentirte. Porque hoy es que debemos correr la carrera como la debemos correr. Hoy es que tenemos que pelear esa batalla como la que tenemos que pelear. Y debemos guardar esa fe. Y predicar la palabra de Dios es hoy que lo tenemos que hacer. Porque cuando la prediquemos, estaremos a la disposición del Señor para que Él obre en salvación, en transformación y nos ayude a permanecer en Cristo. Hermanos, es tiempo de que nos arrepintamos, de verdad se los digo. Yo no estoy conforme. No estoy conforme con mi vida que la estoy llevando ahorita. No estoy para nada conforme. Y sí, tengo excusas válidas terrenalmente hablando. Sí, yo sé que tengo la responsabilidad de proveer a mi familia. Tengo la responsabilidad de trabajar y de esforzarme y de darle lo mejor. Pero eso no es tan importante como la obra de Dios. Eso no es tan importante como mi crecimiento, mi formación, mi relación con Dios. Debemos priorizar, hermanos. Debemos enfocarnos en las cosas de arriba y no de la tierra. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Arrepintámonos hoy, hermanos. No sabemos el día ni la hora de que vamos a morir ni de cuando Cristo va a regresar. Hoy es el momento de que nos arrepintamos e intentemos hacer lo correcto delante de Dios. Y Dios, que es tan maravilloso, Dios que es tan bello, tan justo, nos recompensa. Dice la palabra, este texto dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta corona de justicia tiene dos interpretaciones, que se las quise traer el día de hoy. La primera es que algunas personas creen que esta corona de justicia es la recompensa de la salvación que vamos a tener producto de la justificación que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa corona de justicia es la salvación que vamos a obtener. Otros consideran que esta corona de justicia
es un premio. Un premio como aquellas personas que se le otorgaba en la época de Pablo, aquellos atletas cuando corrían maratones y hacían actividades deportivas y ganaban, que le entregaban una corona de olivo. O a los militares que le entregaban una corona de laurel. Esta corona es mucho más valiosa que una corona de olivo y una corona de laurel. Es una corona que Dios nos da por nuestro reconocimiento de nuestra obra. Cristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, va a juzgar tu obra, la obra de los creyentes, la va a juzgar y va a reconocer su obra aquí en la tierra por medio de esas coronas. Y lo más maravilloso de esto es que estas coronas no son para presumir en el cielo. También creemos nosotros, los pastores, que estas coronas, como dice Apocalipsis 4, 10 al 11, mira lo que pasa. Los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Imagínense esto, hermanos, estar delante de Dios con tus coronas y que esas coronas sirven para darle gloria y honor a tu Padre. Porque recuerda que al final toda la gloria es para Él. Si tú has peleado la buena batalla, si tú has permanecido en la fe, si tú has hecho lo que tienes que hacer, es porque Dios ha estado contigo siempre, preservándote hasta el final. Toda la gloria es de Él. Él es el que puso en tu corazón el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Todo es de Él. Incluso tu salvación es única y exclusivamente para su gloria. Por eso derramamos nuestras coronas delante del Padre en honor a Él. No sé cuántas coronas vas a tener tú, ni yo tampoco, pero espero que nos esforcemos, hermanos, no por la recompensa. La recompensa más grande ya la tenemos, que es estar eternamente con nuestro Señor. Esa es la recompensa más maravillosa. No importa si la corona que está hablando el texto es la corona que vamos a derramar a los pies de Dios. Lo que importa es que la recompensa más maravillosa ya la tenemos, y es gracias a Cristo Jesús, una eternidad plena con nuestro Dios eternamente. Y nosotros como creyentes debemos de vivir bajo esa premisa, bajo esa esperanza. Porque imagínate tú que tú vivieras siempre, que todos los días de tu vida tú recordaras: Cristo Jesús va a volver. Cristo Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Imagínate que tú vivieras todos los días pensando en eso. ¿Cómo sería tu comportamiento? Imagínate que tú recordaras todos los días que, hermano, Cristo puede venir ahorita. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy conforme con la vida que llevo hoy? Vivamos con esa esperanza en la mente, anhelando su regreso, pero anhelando su regreso con temor. Porque si tú lo estás anhelando es porque estás haciendo las cosas bien. De lo contrario, pídele tiempo. Hermano, Dios mío, por favor. Yo sé que tú vas a venir cuando tú quieras, pero hermano, dame chance porque estoy ahorita mal. Y ponte las pilas porque no sabes cuándo va a venir. Anímate. Toma decisiones. Establece convicciones. Predica la palabra. Aprende la palabra. Transforma tu mente. Equípate. Y para los que no han creído en este mensaje, Cristo va a venir a juzgar, y no para darte coronas, sino para condenarte eternamente. Si tú no has creído en Cristo Jesús, si tú no entiendes o no quieres aceptarlo o todavía no lo has recibido, esa maravillosa verdad, estamos llamados a predicar la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Es lo que Él hizo por nosotros. Es entender ese sacrificio propiciatorio que redimió la culpa de nuestros pecados. Es entender que Cristo vino a este mundo para satisfacer la justicia de Dios en su cuerpo, soportando la ira de Dios en pleno de los pecados de los cuales tú y yo éramos responsables. Cristo tomó nuestro lugar.
Y nos dio la oportunidad ahora de creer por medio de la fe y el arrepentimiento en Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Esa es la verdad que debemos predicar. Esa es la verdad que les animo a las personas que lo están escuchando por primera vez, crean y que oren para que Dios les permita abrir esos ojos que tienen cerrados ahorita y que los pase de muerte a vida y que cambie su corazón de piedra por uno de carne y les permita creer, porque Él es el que hace la obra. Pero va a llegar un día en que Cristo va a regresar y va a juzgar. Imagínate estar delante de Cristo, aquel que no escatimó nada, o sea, no se guardó absolutamente nada, sino que se entregó por completo. Estar delante de Él. ¿Qué excusa vas a poner? Tanto tú como creyente o tú que no has creído, ¿qué excusa vamos a poner delante de Cristo? El llamado, hermanos, es a que prediquemos la palabra de Dios, a que permanezcamos en esa palabra de Dios, porque la recompensa ya la tenemos. La recompensa ya la tenemos y le doy la gloria a Dios por eso. Arrepintámonos, hermanos, de verdad se los digo. No sabemos el día ni la hora. Lo que sí sabemos es que vendrá y que va a juzgar. Toma la decisión hoy de querer agradar a Dios con tu vida. Y que tu vida sea derramada en el altar como una ofrenda de libación. Que derrames toda tu vida delante de los pies de tu Padre, haciendo su voluntad. ¿Tú quieres amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Obedécelo. Obedécelo. Obedecerlo es la mayor manifestación de amor que podemos tener por el Padre. Hagamos lo correcto. El mensaje de hoy es que vayamos a predicar la palabra, pero recuerden que necesitamos estar preparados para presentar defensa y para enseñar a otros. Y cuando ya estemos un poquito preparados, no nos agrandemos, sino que vamos a mantener la humildad y la paciencia, así como la tuvieron contigo. Prediquemos la verdad, permanezcamos en ella, hermanos, y seremos recompensados.